Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Aquí el Señor nos regala una palabra maravillosa para este día. Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Y a veces nosotros estamos como que tan ocupados que no le damos a Dios importancia. Así que vamos a hablar justamente de eso. Dice el versículo 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús estaba predicando el llamado Sermón del Monte y ya estaba terminando, estaba ya prácticamente culminando el Sermón del Monte, ¿cierto? Que se compone del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, y ya estamos en el versículo 13. El capítulo 7 tiene 28 versículos, entonces él ya estaba llegando prácticamente ya a la conclusión de este sermón. Y él ya casi al final empieza, ¿cierto? Después de hablar de cómo saber pedir, después de hablar de que seamos misericordiosos, que amemos aún a nuestros enemigos, no juzguéis para que no seáis juzgados, después de hablar del afán, de la ansiedad, del amor a las cosas materiales, y de que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. Después de todo eso, de las bienaventuranzas, bienaventurados los que padecen, los que sufren, bienaventurados los que misericordiosos, los humildes. Después de todo ello, Jesús entra ya en esta parte donde le dice a aquella gente que lo estaba escuchando, él les dice: entrad por la puerta angosta, ¿cierto? Como diciéndoles: miren que todo lo que les acabo de decir, ustedes si quieren lo hacen, o si no, no lo hacen. Pero yo les aconsejo que lo hagan. Cuando les dice entrar por la puerta angosta, o sea, que él les está dando de que vivir una vida como a nosotros se nos antoja o como mejor nos parece, no es para bien muchas veces. No es para bien. Hacemos lo que actuamos como queremos, juzgamos como queremos. Yo soy así, yo voy a hacer esto y lo otro, y lo hacemos a nuestra manera, ¿cierto? Pero él aquí, si leemos nosotros todo el Sermón del Monte desde el capítulo 5, nos vamos a dar cuenta de qué debemos hacer y qué no debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo memorizar. Sería maravilloso memorizarnos todo el Sermón del Monte y tenerlo aquí
la mente. Todo, los 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7. Sería maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque ese es el fundamento que Dios nos ha dejado. Eso es lo que debe practicar un verdadero cristiano. El verdadero cristiano se conoce el sermón del monte al revés, al derecho, arriba, abajo y por donde quiera. Y lo practica, el sermón del monte. Y tendría que hablar del sermón del monte mucho y no nos alcanzaría el tiempo, ¿cierto? Algunos, si de pronto no lo han leído con detenimiento, no lo han escudriñado, les aconsejo que lo hagan. Pero lo que Jesús estaba aquí enseñando era a que tú puedas tener una vida de victoria. Este tema le he titulado Un mundo de oportunidades. ¿Por qué le he titulado Un mundo de oportunidades? Porque realmente existen las oportunidades. Existen. Tanto en el camino ancho como en el camino angosto. Pero las del camino ancho aparentemente son buenas, pero en realidad son malas. Porque si miramos que Jesús culmina este capítulo 7 con la enseñanza de los 2 cimientos. ¿Qué dice la enseñanza de los 2 cimientos? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. ¿Qué está diciendo el Señor? Después de haber hablado todo lo del sermón del monte, culmina diciendo en el versículo 24, hacia adelante, cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, las oye y las pone en práctica. Es como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué más dice? Aunque vengan las tempestades, los problemas, venga lo que venga, esa casa no se va a caer. Amén. Pero bien dice el Señor, pero el que oye mis palabras y no las hace, le compararé al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron las lluvias, y vinieron las tempestades, y derribaron esa casa con mucha facilidad. Y culmina diciendo, y grande fue su ruina. Qué terrible. Suena terrible. Cuando el Señor dice, el que no hace lo que dice mi palabra, sino que hace lo que mejor le parece, es como el hombre insensato que su casa la edifica sobre la arena. Y cuando viene el día del mal, su casa cae con facilidad. Y grande es su ruina. Terrible. Nosotros que somos cristianos, que escuchamos la palabra, debemos hacernos un análisis personal. ¿Será que yo estoy caminando conforme dice la palabra de Dios? Por lo menos me conozco el sermón del monte, 3 capítulos del libro de Mateo. Por lo menos me los conozco, los tengo de memoria en mi cabeza, ¿verdad? Si no, pues, ¿cómo puedo decir yo que estoy caminando en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo decir eso? El mundo, el camino ancho, espacioso, parece que te ofrece maravilla. Parece que te ofreciese, pues, tantas cosas, tantas oportunidades que se presentan, que aparentemente son buenas. Aparentemente son buenas. Hay gente que hasta utiliza la palabra, el diablo lo hizo, así que no nos sorprende, que utiliza la palabra para
beneficio personal. No preguntándole a Dios si Dios está de acuerdo. El diablo le dice a Jesús: si tú eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Tienes hambre, estás pasando necesidad. Hace 30 días que estás sin comer. Llevaba a Jesús 40 días, ¿cierto? 40 días de ayuno. Imagínate, cuando ya terminan los 40 días de ayuno, Jesús, pues, obviamente sintió hambre y quería comer. Y el enemigo se le aparece en ese momento. Y le dice: mira, yo te doy una idea. Tú eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Parecía buena la idea porque estaba pasando hambre. Pero lo mandaba a actuar en su propia prudencia, como lo hizo con Adán. Cuando le dice: come el fruto, le dice Adán. Si no va a pasar nada, no te preocupes. Come el fruto. Dios es bueno, Dios es amor, Él te va a perdonar, es bueno. No sé qué le diría más a Adán. Pero uno aquí meditando, cuando a veces a uno empieza a pensar cosas: si hago esto, después le pido perdón a Dios, yo sé que Dios me va a perdonar, que Dios es bueno, que Dios es amor y esto y el otro. ¿Cierto? Pero lo triste de todo esto es cuando uno no le pregunta a Dios, no va a Dios, no va a la palabra. Pero Jesús, muy sabio, ¿qué le respondió a Satanás? Escrito está, Satanás. Le dijo: escrito está. Qué bueno es cuando uno se conoce la palabra y sabes discernir si es la voz del enemigo la que te habla, si es la voz de tu corazón o si es la voz de Dios. Jesús supo discernir que no era la voz de Dios. Cada cosa que haces en la vida, cada decisión que tomas, especialmente cuando estás preocupado por diversos problemas, ¿cuál es la decisión que tomas? ¿Vas a la palabra y le consultas a la palabra? Hermanos, yo les cuento aquí con mi experiencia personal. Cuando me encuentro en situaciones medio complicadas, ¿cierto? No me desespero, no me angustio, no lo veo así como algo que sea imposible. Tantas cosas que Dios ha hecho conmigo, con mi familia, que en mi corazón hay una gran confianza hacia Dios, demasiado confianza en Dios, podría decirlo así. Entonces, cuando veo esas situaciones, digo: Señor, ¿tú qué harías en mi lugar? Entonces, rápidamente empiezo a buscar en la palabra que ya está en mi mente. Imagínense que son más de 20 años, ¿cierto?, leyendo la Biblia, estudiándola y predicándola, enseñando, predicándola, y entonces tengo aquí mucha información acerca de la Biblia, aquí en mi mente. Entonces empiezo a buscar en mis archivos, aquí en la mente, digo: Señor, ¿qué harías tú? Entonces, cuando no encuentro, empiezo a buscar en la Biblia. Empiezo a buscar por todos los medios posibles, hasta que encuentro una respuesta, según lo que Dios haría. Y eso hago, porque no voy a buscar que Dios me diga qué hacer para después no hacerlo. Sería una locura. Entonces lo hago. Y a veces Dios simplemente me dice: espera, ten paciencia, siéntate a esperar. No te desesperes, no te angusties, espera. Sé paciente, porque la Biblia también habla de ser pacientes y esperar. La fe tiene que ver también con ser paciente y esperar. El camino ancho te da diversas oportunidades, pero que van en contra de la palabra.
Y en el camino ancho ahí está el diablo. Ahí está para hacer lo mismo que hizo con Adán, para hacer lo mismo que hizo con Jesús. ¿Qué hizo con Jesús? Le dijo, mira, tienes hambre, haz que esas piedras se conviertan en pan. Empezó a querer manipular a Jesús. En el momento en que él estaba pasando necesidades o un momento complicado. Allí es donde el enemigo va a venir disfrazado de ángel de luz, como diciendo, vengo a ayudarte. Pero es que no, él no viene a ayudarte. Él viene a alejarte de Dios. Él viene a que tú peques, a que tú hagas lo malo, a que tú decidas hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, a que vayas por el camino ancho y no por el camino angosto. Amén, hermano. Por eso el Señor dice claramente, después de haber enseñado el sermón del monte, dice el Señor estas palabras: entrad por la puerta estrecha. Mira, estrecha, estrecha. Yo tuve un sueño. En ese sueño, ¿cierto? Yo estaba en un laberinto, y me metía por una calle y me metía por otra calle y otra, y nunca encontraba la puerta de salida de ese laberinto. Y estaba ahí caminando por ese laberinto, hasta que de pronto veo una pequeña luz. De tanto buscar y buscar y buscar, porque yo seguía buscando, o sea, yo no me quedaba ahí quieto, no, que buscaba, me metía por una calle, no encontraba por la otra y no encontraba la salida y seguía, y en ese seguir y buscar, veo una pequeña luz y voy hacia esa pequeña luz. Y cuando llego a esa pequeña luz, era como una pequeña abertura en la pared, que me tocó meterme ahí y tratar de pasar por esa pequeña abertura, y moví el cuerpo y hasta que pasé al otro lado. Y cuando pasé al otro lado, como un paraíso, como un lugar bello del otro lado. Y después me desperté del sueño. Y yo decía, ¿qué me habrá querido enseñar Dios con esto? Pero ahora entiendo que aprendí a caminar con Él. Y ese sueño me estaba diciendo, ya aprendiste a caminar conmigo. Ya pasaste por la puerta estrecha. Y es verdad, porque el Señor ha puesto en mi corazón una confianza hacia Él, se ha mostrado de muchas maneras. Alguien me preguntaba, ¿y cómo es eso de que Dios a ti se te muestra, te habla y no sé qué, y esto y otro? Es que la clave, mi experiencia, es que lo busques de corazón. Es que decidas obedecer la palabra. Es que a veces nosotros somos muy religiosos, ayunamos, oramos, venimos a la iglesia, cantamos, ofrendamos, y todos esos ritos que se realizan en la iglesia. Pero cuando es de obedecer la palabra, no lo hacemos. Dios dice que mejor es la obediencia que los sacrificios. Mejor es la obediencia que los sacrificios. O sea, Dios dice, si quieres no cante, si quieres no ayune, si quieres no ore, pero obedece la palabra. Yo te permito que todo eso no lo hagas, pero obedece la palabra. O sea, es más, tú puedes ayunar si quieres una vez al año, pero si obedeces las palabras estás mejor. Con eso no digo que no ayune, sino que trato de que usted me entienda lo que quiero decir. Amén, hermano. Que la palabra es lo más importante. Si usted va a la Biblia y la empieza a estudiar, usted va a encontrar
cantidad de versículos donde dice Dios, obedece la palabra, obedece la palabra, obedece la palabra. Y va a encontrar pocos versículos donde la Biblia dice canta o ora o ayuna. Usted no ven, nunca va a encontrar en la Biblia más versículos de obedecer la palabra. O sea, no hay otra cosa que tenga más versículos en la Biblia que eso de que Dios te diga, obedece la palabra, obedece la palabra, obedece la palabra. Y dice el Señor también, no traigas el sacrificio del necio. Hablando también de Caín, no traigas el sacrificio del necio. Trae el sacrificio que realmente agrada a Dios. ¿Cuál es ese sacrificio? Obedecer la palabra. Obedecer la palabra. Es un sacrificio que agrada a Dios, que sube como olor grato y fragante a su presencia. Algunas personas creen que es la oración lo más sublime que sube a la presencia de Dios. Algunos creen que es el ayuno, que dejan de comer y están ahí que les duele el estómago, las tripas y todo, y piensan que ese es el sacrificio que más le agrada a Dios. Y eso es mentira. El sacrificio que más le agrada a Dios y que sube como perfume agradable a su presencia es cuando tú y yo obedecemos su palabra. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, su presencia se hace notoria. Suceden milagros, sanidades, suceden cosas extraordinarias cuando obedecemos la palabra. Cuando no lo obedecemos, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque estamos en el camino ancho. Dios no está en el camino ancho, Dios está en el camino angosto. Y el camino angosto es obedecer la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo empezamos a obedecer la palabra y todos los días nos levantamos y decimos, hoy voy a obedecer la palabra de Dios, mañana no sé, pero este día quiero obedecer la palabra de Dios. Y entonces vas a ver lo que va a suceder. El Señor dijo en su palabra, probadme. Mira, probadme. No está diciendo de tentar a Dios, sino de probar si realmente Él cumple lo que está escrito. La gente que ha obedecido esta palabra puede dar fe de que Dios ha obrado a través de ella. Hay mucha gente que dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Tú vas a tu iglesia, a tu religión y todo, pero eres el mismo. Estás metido en líos, estás metido en problemas. Sí, porque andamos en el camino ancho. ¿Sí? Entonces no, la gloria de Dios, la presencia de Dios no se refleja en nosotros. No hay presencia de Dios en nosotros. Pero cuando nosotros decidimos obedecer la palabra, uy, hermano, eso es extraordinario. Mira a José cuando llega a Egipto. Le pasó de todo, pero él obedeciendo a la palabra. Él sometido en la palabra de Dios. Ahí estaba, era un esclavo en Egipto, pero él estaba obedeciendo a la palabra de Dios. Como esclavo, como libre, como lo que sea. Hubo injusticia contra él, sí hubo injusticia, pero él ahí obedeciendo a la palabra. Obedeciendo a la palabra. Y mira dónde lo puso Dios. Lo puso como el segundo después del faraón en Egipto. Eso es tremendo. Daniel, él obedecía a la palabra. Y por obedecer la palabra lo tiraron al foso de los leones. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Dios lo guardó. A veces nosotros decimos, no, yo para allá no voy, no, yo no hago esto, no, porque esto. Mira, el mundo está rodeado de leones. Es más, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Métete al camino ancho y el diablo ahí te hace pedazos. No obedezcas la palabra y el diablo te arruina totalmente. Jesús lo dijo.
la casa puesta sobre la arena. El diablo quiere que tu casa esté sobre la arena, que no obedezcas la palabra, que te salgas de la palabra, que confíes en el mundo, que confíes en el hombre, que confíes en ti mismo, que confíes en él, y tu casa esté sobre la arena y él la pueda derribar con facilidad. Mucha gente está así, están en la iglesia, pero su casa está sobre la arena. Vienen, ayunan, cantan, oran, pero su casa está sobre la arena, no están obedeciendo la palabra. Su casa está sobre la arena. Le titulamos a este tema Un mundo de oportunidades, pero toma las oportunidades que están en el camino angosto. Amén. Mira, el Salmo 91, escúcheme bien, el Salmo 91 es para los que van por el camino angosto, no es para los que van por el camino ancho. Vamos a leer el Salmo 91, rapidito lo leemos. Es para los que van por el camino angosto. Ya hace un momento dijimos, hagámonos un análisis personal. ¿Estoy yo caminando por el camino angosto? ¿Estoy sometiéndome a la palabra de Dios? Por lo menos el Sermón del Monte lo conozco. Sé que hice cada enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte y lo estoy poniendo en práctica. Entonces, por lo menos, eso es una señal de que estoy yendo por el camino angosto. Pero si ni sé absolutamente qué es lo que dice el Sermón del Monte, entonces, pues, difícilmente estoy caminando por el camino angosto. Dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. O sea, el que va camino angosto es el que habita al abrigo del Altísimo. Amén, hermano. Dice también, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. ¿En quién está puesta mi confianza? David caminaba por el camino angosto. David amaba la palabra de Dios. ¿Cuánto amo tu ley?, decía David. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? Satanás. ¿Cuál es el lazo? Atraerte y arrastrarte al camino ancho. Amén. Alejarte de la palabra. Aparentemente no se nota que nos hemos alejado de la palabra, porque estamos viniendo a la iglesia y pensamos que por eso ya estamos caminando en la palabra. Pero cuando nos dicen, hermano, sirva en esta área, sirve en esta área, ayude en esta área, hermano, dedique tiempo, venga a esta reunión, venga a esto, vamos a hacer esto, y usted no es parte de nada de eso. ¿O cómo está nuestro testimonio ante la gente? ¿Qué opina la gente de nosotros? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Hemos ganado alguna alma con nuestro testimonio? ¿Alguna persona ha decidido venir a la iglesia por nuestro testimonio? ¿Somos justos o somos correctos o practicamos la justicia? ¿Cómo estamos actuando? Miremos la palabra, que es un espejo, mirémonos en ella. ¿Somos dignos? ¿Estamos haciendo lo que dice la palabra? Al que va por el camino angosto, de seguro Dios lo librará del lazo del cazador. Pero en el camino ancho, no, allá no. Allá Satanás tiene autoridad en el camino ancho. Allá Satanás tiene ventaja en el camino ancho. Ese es el lado de él. Allí está él. Allí reina él. Como dice la Biblia, Satanás reina en las tinieblas. Allá.
Todo el que no obedece la palabra es un pecador. El pecado es desobedecer la palabra. Dice, no, yo no soy pecador, ya estoy en Cristo, yo voy a la iglesia y esto y el otro. No. Te adoctrinaron mal. Porque eso no es realmente el pecado. El pecado es desobedecer la palabra. Yo no conozco la palabra. No la conoces porque no te estás instruyendo por la palabra. Tienes que instruirte por ella. Ahí está la iglesia, ve continuamente a la iglesia. Ahí está el teléfono, ahí hay información, ahí hay prédicas, enseñanza. Ahí tienes la Biblia en tu mano, escudriña las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Pero eso no lo hacemos. Estamos tan ocupados como Marta en nuestros quehaceres, necesidades. En muchas cosas estamos ocupados, no hay tiempo. Tenemos tiempo para ver la televisión, tenemos tiempo para salir a pasear, tenemos tiempo para 1000 cosas, para todo lo que se presenta, pero menos para estudiar la palabra de Dios. Entonces, si nos va mal en la vida, ¿será que Dios es malo? ¿Será que Dios a otros sí los bendice y a nosotros no? ¿Será que Dios no escucha mis oraciones y a otros sí se las escucha? ¿Por qué otros sí prosperan y yo no? ¿Por qué otros sí tienen una vida de pronto cómoda y yo no? No es culpa de Dios, es de nosotros mismos. Queremos que Dios haga mucho por nosotros, pero nosotros no estamos haciendo lo correcto. Y Dios practica la justicia. La misma palabra nos enseña, hay un camino ancho. ¿Qué nos está diciendo Dios cuando habla de un camino ancho? Que unos sí son dignos y otros no. Que a unos sí Él los guía, los guarda, los protege, los prospera y a otros no. ¿Por qué? Porque hay dos caminos. Entonces, yo tengo que tomar el camino angosto. Si quiero que Dios me bendiga, que Dios me guarde, que Dios me guíe, que Dios me prospere, tengo que tomar el camino angosto. Amén, hermano. Aún hay líderes en la iglesia, pastores, que están en el camino ancho. ¿Cómo? Sí. Por sus frutos los vas a conocer, dice el Señor. Muchas veces sucede que están por el camino ancho. Están metidos en cosas, están practicando cosas ocultas o a veces a la vista de todo el mundo, no les interesa. Estafando, robando, tomando el dinero de la iglesia para beneficio personal.